Agustín, ¿usted se considera ser un hombre de religión, religioso? Yo soy católico, cosas de la Biblia Y comulga de todo. bueno, cuando me confieso. Pero yo no soy ni un cura, ni un pastor, ni siquiera he leído la Biblia para que usted se dé una idea. Es decir, yo soy católico. Yo soy católico, ni siquiera he leído la Biblia, Hola hermanos, que tengan un recontra hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Eterno. Padre amado, te damos gracias porque has abierto nuestro entendimiento. Infunde ahora sobre toda tu iglesia el poder para guardar tu ley, tus mandamientos, estatutos y decretos. Perdona nuestra soberbia y ayúdanos a estar listos para la segunda venida de nuestro Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Wow, hermanos, nosotros seguimos exponiendo los engaños del falso profeta del Apocalipsis. ¿Y quién es este falso profeta? Muchas personas se confunden. No es un ser en especial, sino que son todos los pastores de la iglesia evangélica. Todos aquellos que tengan estas doctrinas falsas del rapto misterioso, de que el sábado ha sido cambiado por el domingo, de que hay que adorar a la Trinidad, y todas estas mentiras de la iglesia evangélica que todos hemos escuchado. Nosotros confirmamos que todos sus pastores están poseídos por el espíritu de rana, es de locos, y vemos cómo sale de sus bocas ese espíritu inmundo, de las bocas del falso profeta. Miremos de nuevo esto, hermanos. Mientras la iglesia evangélica dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este ha sido el caballito de batalla de estos pastores, su discurso repetitivo. Sin embargo, estos pastores se están moviendo secretamente tras bambalinas para unirse con el Estado y luego imponer leyes religiosas en la población. Miren, las iglesias evangélicas o el público evangélico es el 20% de la sociedad. Yo voy a ver al Congreso chileno y no encuentro el 20% de los diputados siendo evangélicos. No tienen representación. Un momentico, ¿qué pasa aquí? ¿No es eso de la hipocresía más grande y absurda que uno pueda ver? Yo pregunto, hermanos, ¿no que ya no estábamos bajo la ley y que ahora estábamos bajo la gracia? Porque si así es la cosa, ¿por qué un pastor o líder evangélico querría unir a la iglesia y al Estado, o querría influir sobre el Estado para que el Estado pase leyes religiosas sobre las personas, si supuestamente estamos bajo la gracia? ¿No es de locos, hermanos? Miremos la hipocresía tan nauseabunda que podemos claramente discernir en estos falsos profetas. Y de nuevo, miremos lo que hace este señor Agustín Laje. Es una cosa de locos. Cuando en este video yo les voy a mostrar la foto donde este señor, en 2 entrevistas separadas, dice claramente que él pertenece a la religión católica. Lo dice clarísimo. Entonces yo pregunto, ¿para qué un católico querría que pastores evangélicos tengan puestos en los gobiernos? Es algo bastante bizarro, ¿verdad, hermanos? Hasta donde yo sé, un católico quiere ver prosperar solamente a su iglesia católica.
no a otras iglesias, mucho menos a la iglesia evangélica, cosa que con el señor Agustín Laje no ocurre, siendo él católico como él mismo lo reconoce, pero este señor anda en una cruzada por toda América buscando que los pastores evangélicos ingresen al Senado de las Naciones, al Congreso, para ostentar poder político y así poder pasar leyes religiosas. Entonces yo pregunto, ¿no es eso como una traición cuando tú perteneces a una religión y estás tratando de que otra religión opuesta a la tuya esté por encima de tu religión? Es lo que hace el señor Agustín Laje, y por eso este señor viene a ser un tremendo traicionero, hipócrita, hasta para sus mismos consiervos católicos, es decir, siendo él católico, y pues todos aquellos que son católicos, pues se les enervará la sangre, porque ven a una persona que dice ser católica, pero que anda buscando que los pastores evangélicos tengan poder político. Y es como, imagínate esto, que de repente yo andara reuniéndome con los líderes del Islam de América, con las mezquitas en cada ciudad de Centro y Suramérica, para decirle a estos imanes del Islam que lo mejor que pueden hacer es buscar escaños o puestos dentro de los congresos de sus países, para que así puedan pasar leyes religiosas. Un momentico. Las leyes islámicas son muy distintas a las leyes del cristianismo, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema muy bizarro con la forma en que yo pienso, porque yo mismo me estoy traicionando. Asimismo, sabemos que las leyes de los evangélicos, en parte, aunque no en todo, son un poco distintas a las leyes de los católicos, porque los evangélicos repudian las imágenes o estatuas de yeso que se hacen los católicos. Un católico entonces no quisiera que los evangélicos andaran pasando leyes en el Congreso de su país. Sería bastante bizarro que un católico anduviera promoviendo dentro de los evangélicos que ellos se conviertan ahora en los nuevos líderes religiosos de su país. Entonces, es decir, yo no estoy defendiendo aquí a ninguna religión. Nosotros hemos visto que las constituciones tienen una norma, y es que el Estado no puede defender a una religión por encima de la otra. Es como lo justo, ¿verdad? Pues cada quien que escoja su religión, y el Estado pues no puede inmiscuirse, porque luego sería muy injusto que nada más porque ciertas personas ganaron la campaña política y ocuparon puestos políticos, entonces vienen ahora a imponer su religión sobre los otros que perdieron la campaña política. Entonces, lo ideal simplemente es que el Estado no defienda a ninguna religión por encima de la otra, pero no pasa así con la manera de pensar del señor Agustín Laje, cuando lo vemos haciendo lobby para que los pastores evangélicos ingresen al gobierno. Pues, ¿qué es lo que van a hacer ellos? Van a imponer leyes que defiendan su religión por encima de otras religiones, incluyendo la misma religión del señor Agustín Laje. Entonces es como bastante traicionero lo que él hace. Y yo de nuevo pregunto, ¿para qué un católico querría a líderes evangélicos en el Congreso de su país? Así como tú tampoco querrías a líderes islámicos en el Congreso de tu país. El que hiciera eso tendría que ser alguien loco, tendría que ser traicionero, no importa de qué religión sería, simplemente porque en vez de promover su religión, está promoviendo la religión de otros. Algo que, de nuevo repito, ni siquiera debería hacerse. Tú no deberías estar buscando que tu religión asuma o tome el control político, pero todavía es más absurdo que tú busques que la religión de otro
que tú sabes que en parte es contraria a la tuya, obtenga poder político, pues eso es todavía más absurdo, ¿verdad, hermanos? Todos buscamos la prosperidad de nuestro movimiento, de nuestra religión. Lo hacemos para que sea nuestra religión la que tenga éxito y no la religión de otros. Aunque de nuevo, lo ideal es que sea a través del mismo poder del Espíritu Santo de Jesús que tu religión prospere y no a través del poder gubernamental, ¿verdad? A menos que tu religión esté despojada del Espíritu Santo de Jesús y debido a eso necesite que el gobierno pase decretos religiosos para que las personas asistan a sus iglesias. Y entonces, pues, es obvio, como es una religión muerta, despojada del Espíritu Santo de Jesús, necesita de la ayuda del Estado. ¿Verdad, hermanos? Bueno, es bastante bizarro. Miremos entonces la locura de lo que hace Agustín Laje. Es un movimiento bastante hipócrita el que él lidera, en donde la mayoría de veces que le preguntan su religión, él la niega completamente. Él niega que es católico y es de verdad bastante difícil haber encontrado este video donde él reconoce que él es católico, lo reconoce abiertamente. Pero además en esta entrevista, él dice que se confiesa también ante un sacerdote católico. Y yo pregunto una cosa, si fuera cierto que Agustín Laje nunca ha leído la Biblia, como también en el video pasado lo expusimos a él diciendo que jamás ha leído la Biblia, pues yo pregunto de qué pepinos se va a confesar ante un sacerdote católico, porque para tú confesarte ante un sacerdote, aunque es algo que está mal hecho, ya de por sí el acto de pedirle a otro ser humano que también es pecador, que perdone tus pecados, carece de cualquier lógica, pero aún es mucho más ilógico y bizarro decir públicamente que tú nunca has leído la Biblia y luego en otra entrevista decir que tú te confiesas ante un sacerdote, porque ¿de qué pepinos te vas a confesar si tú no tienes ni idea qué pecados has cometido? Porque para eso necesitas haber leído la Biblia. Hermanos, es realmente impresionante que tienen estas personas en la cabeza, ¿verdad? El señor Laje piensa ganarse todas las discusiones en el mundo sobre su ideología, diciendo mentiras, diciendo que es ateo, que es evolucionista. ¿Por qué hará eso el señor Agustín Laje? ¿Será que él piensa que su religión es demasiado débil y que si él usara los argumentos de su religión católica en cualquier discusión sobre lo que ocurre hoy en día, pues para él siempre saldría perdiendo, porque él reconoce que es católico, pero como que eso lo avergüenza tremendamente. Se siente totalmente avergonzado y él esconde este asunto. Y de verdad que en su canal de YouTube tú no vas a encontrar por ningún lado, a pesar de que él ha hecho cientos de videos, donde él reconozca que es católico. No lo encuentras en su propio canal de YouTube. Es decir, esta persona o tiene un problema mental, o yo no sé qué más pueda decirse de una persona que esconde su vida, esconde su religión, esconde lo más preciado que pueda tener un ser humano y anda por ahí promoviendo otra religión, reuniéndose con líderes evangélicos y con sus siervos o con sus congregaciones para buscar que esos evangélicos asuman el control de los gobiernos. Es de locos, hermanos. Ahora, este asunto todavía se pone peor, porque cuando una persona es católica y anda reuniéndose con personas de otra religión, pues a eso se le conoce como ecumenismo. Es lo que viene haciendo el Papa Francisco todo el tiempo, ¿verdad, hermanos? Muchos católicos están como que, ¿qué pasa con el Papa Francisco, que viene reuniéndose a toda hora con personas de otras religiones? A eso le han llamado ecumenismo. Y yo pregunto entonces, ¿qué es lo que hace Agustín Laje cuando se reúne con los líderes y pastores evangélicos? Está por todas partes en la red
Tú vienes, te metes a YouTube, pones Agustín Laje y este señor se reúne con Dante Gebel, Armando Alducín y todos otros cientos de pastores evangélicos para él avanzar su agenda. Hasta donde yo sé, cuando un católico se reúne con otros líderes de otra religión y están de acuerdo en algo, pues a ese movimiento se le llama ecumenismo. Simplemente es así. Y es tremendo ver cómo en el canal de YouTube de este señor, Agustín Laje, él dice que él está furioso con el Papa Francisco, que es un líder izquierdoso, globalista. Pero, ¿qué pasa, Agustín? Tú también eres un globalista, porque tú andas haciendo ecumenismo por toda América, andas viajando por el mundo entero, unificándote con personas de otra religión. Eso es ecumenismo. ¿Qué pasa, hermanos? Y es que tú ves a este señor Agustín Laje hablando en contra del globalismo. No es de locos, hermanos. Esta gente, ¿de qué está hecha? Es decir, tú ves las carátulas de sus videos y a toda hora anda diciendo abajo el globalismo y plop. Él mismo es un globalista porque anda haciendo ecumenismo por el mundo entero. Es que es un punto bastante sencillo. Si tú como católico andas reunido con evangélicos, eres ecuménico, punto. Y si eres ecuménico, eres globalista, recontra plop. Y hermanos, veamos entonces por qué nosotros podemos tener la tranquilidad de ir en el camino seguro. Porque los que promueven estas religiones, tanto católica como evangélica, son encontrados abiertamente como personas hipócritas, personas con un espíritu traicionero, que presentan una cara ante el público, pero sus acciones nos revelan otra cosa bastante distinta a lo que ellos dicen predicar, a lo que ellos dicen sentir. Y es de locos cuando tú los escuchas hablar, cómo tienen insertada su doctrina, pero al mismo tiempo todo lo que sale de su boca es una contradicción rotunda. Es decir, en efecto tienen el espíritu de rana que sale de la boca de la bestia, del falso profeta y del dragón. Es un espíritu de traición y de hipocresía. El falso profeta es descrito en el Apocalipsis así, como un ser engañoso, como Agustín Laje. Es una persona que dice que es católico, pero anda abiertamente reuniéndose con evangélicos para darles el poder político a los evangélicos. ¿Y qué pasa? Eso es ecumenismo. El señor Agustín Laje dice que él está en contra del globalismo, pero el ecumenismo es globalismo. Plop. Entonces, es un espíritu de engaño que llega al punto de engañar también hasta a los reyes de la tierra, como nos dice la profecía de Apocalipsis, al punto de que los lleva a la batalla perdida, que no es una guerra nuclear, porque las armas nucleares no existen, sino que es la terrible batalla del Armagedón. Nosotros sabemos que esta batalla final se dará en 3 fases y en el 2020 ya vimos la primera fase. Los imperios de la tierra liberaron sus ejércitos para irse en contra de un pueblo pacífico que rechazaba todo lo inmundo. Pero ¿qué pasó, hermanos? En completa paz y esperanza, los siervos de Dios derrotaron aviones de guerra, tanques de guerra, ejércitos y hasta multitudes de fanáticos enfurecidos, y no tuvimos que mover un dedo. No tuvimos más que guardar la ley de Dios y tener la fe de Jesús. ¿No es eso impresionante, hermanos? Es decir, obtuvimos la victoria en completa paz, en completa quietud. ¿Y quién perdió la batalla? ¿Verdad, hermanos? La perdieron los reinos del demonio. Ellos la perdieron.
nosotros salimos victoriosos de esa terrible batalla del 2020, porque sabemos muy bien que todos esos ejércitos y militarizaciones de las ciudades eran para buscar a los santos de Dios, para calumniarnos en base a una falsa ciencia que emitía por la televisión falsas estadísticas y que juzgaba a los hombres antes de que ocurrieran los hechos. Es decir, todo era una gran injusticia. Y hoy vemos cómo en el Reino Unido ya se ha tenido que reconocer su error de lo que hicieron en el 2020. Y si ellos reconocieron su error, pues entonces ¿quién perdió la batalla, verdad, hermanos? Pues la perdieron los imperios del mundo, con toda su majestuosidad. ¿Y por qué perdieron esa batalla? Por andar haciéndole caso a estos líderes religiosos que presentan una cara en público y en realidad tienen una agenda oculta. Y entonces por eso la perdieron. Le hicieron caso al falso profeta, a la bestia y al dragón, es decir, a los pastores evangélicos y a los sacerdotes católicos. Y entonces perdieron, porque no podemos olvidarnos de un asunto, que estos líderes religiosos estuvieron detrás de la imposición del 666, aunque ahora ellos lo niegan, ¿verdad, hermanos? Es bastante curioso el asunto. Cuando miramos también al señor Agustín Laje, anda denunciando a la Organización Mundial para el Satanismo como una institución globalista. Pero, ¿dónde estabas, Agustín, cuando esta organización estaba imponiendo su veneno de la serpiente a nivel global? Porque si tú hubieras levantado la voz de protesta, seguramente tu canal estuviera desmonetizado, habría sido enviado al rincón de los recuerdos de YouTube, jamás habrías llegado a los 3 millones de suscriptores y seguramente nadie vería tus videos. Pero no ocurre así. Tus videos son bastante virales y mediáticos y no es porque la gente los quiera ver. Tus videos en realidad son muy aburridos. La gente solo quiere ver videos de reggaetón. La gente solamente quiere divertirse. Pero tus videos tienen muchísimas vistas. Así que el algoritmo de YouTube te adora. Claro, ¿verdad, hermanos? Como si ese algoritmo fuera un ser independiente, que funcionara así, como nada más, ética y moralmente. Sabemos que no es así. El algoritmo de YouTube está programado para defender los poderes religiosos y plutocráticos de este mundo. Es bastante claro, ¿verdad, hermanos? Entonces es bastante fácil también venir a hablar y a rajar de algo que pasó en el 2020, cuando ya la serpiente tiene la cabeza pateada, aunque no pisada, pero se la pateamos, ¿verdad, hermanos? La serpiente salió huyendo con un pequeño golpetazo en la cabeza. Y no se la pateó el señor Agustín Laje. Fueron los 144,000. Y nosotros no hicimos nada para darle esa patada en la cabeza. Nada más obedecer la ley de Dios. Fue lo único que hicimos. Es una ley de completa paz y tranquilidad, donde no hay violencia ni maldad en lo absoluto. Y así fue que le pudimos patear la cabeza a la serpiente tortuosa. Por eso es que el objetivo central del demonio está en buscar que los gobiernos pasen decretos religiosos que nos obliguen a obedecer al Papa de Roma en vez de obedecer la ley de Dios. Y ahí es donde está el meollo del asunto. Y eso es lo que se trama el señor caballero templario, como él mismo se autodenomina además en su perfil de YouTube, como un pequeño, mini y muy enano caballero templario. Y por eso tiene una agenda bastante escondida, una agenda bastante misteriosa, un poco masónica, ¿verdad, hermanos? Es todo un misterio lo que él hace. En su canal de YouTube jamás reconoce que él es católico. Pero si tú quieres saber de qué religión es este señor, tienes que escarbar hasta que tú puedes encontrar
¿De qué se trata este misterio? Entonces el señor Agustín Laje está como en una religión un poco misteriosa, ¿verdad, hermanos? Y nosotros sabemos cuál es el meollo del asunto. Leamos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13 al 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, sabemos que esta batalla no ha terminado, no estamos como que cantando ya la victoria final. Sabemos que la cabeza de la serpiente no ha sido del todo pisada o derrotada. Tal vez la pateamos, pero no la derrotamos del todo. Y sobre todo, cuando la principal cabeza de serpiente que tenemos que pisar y derrotar es la del Ouroboros. Es esa serpiente tortuosa que está en nuestra propia carne pecadora, que nos induce a violar la ley de Dios. Y ese es como nuestro principal enemigo, que como una terrible paradoja está dentro de nosotros mismos. Como dijo un pensador, la mejor y mayor victoria es cuando tú puedes derrotar tus propios instintos, tu propia forma de comportarte, ¿verdad? Y puedes subyugarla y dominarla, pues esa es la mejor victoria que pueda tener un ser humano. Sin embargo, aquí tenemos el problema. La serpiente tortuosa está en nuestra propia casa. Y entonces tenemos que expulsarla porque es un animal inmundo. De acuerdo a la ley de Levítico, la serpiente es un animal impuro y está dentro de nosotros. Es el Ouroboros y nosotros tenemos que sacarla dentro de nosotros. Leamos en Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entonces yo pregunto, si todavía hay algún loco entre nosotros, que me muestre dónde está el nombre adventista del séptimo día en este versículo. ¿Verdad, hermanos? Porque aquí yo no veo que se hable de los adventistas del séptimo día. No es como si tuviéramos la Biblia prohibida, que porque los adventistas del séptimo día se leen Daniel y ahora nosotros no podemos leernos el libro de Daniel. Pues no pasa así. Nosotros vamos a leer toda la Biblia. Y nosotros también sabemos leer e interpretar la Biblia. Y yo veo muy claro que aquí se nos está diciendo que viene un tiempo en el cual el santuario debe ser purificado y restaurado. Se nos dice que pasarán 2300 años. Pero si el decreto dado en el séptimo año del rey Artaxerxes para restaurar a Jerusalén, que fue en el año 457 a.C., es el que marca el inicio de este periodo de 2300 años, pues nosotros tenemos que restarle los 2300 años a ese periodo de inicio de 457 a.C. Y nosotros restamos porque pasamos de antes de Cristo a después de Cristo, y por eso tenemos que restar y no podemos sumar. Y esa resta nos da el año 1843. Pero como pasamos por el año 0, ese año también cuenta. Tenemos que sumarlo aparte y eso nos lleva al año 1844. Es decir, hermanos, que a partir de ese año el santuario empieza a ser purificado, pues ahí lo estamos leyendo, ¿verdad, hermanos? Ahora la pregunta es, ¿cuál santuario? Pues obvio que no puede ser el santuario judío porque ya lo derribaron en el año 70 después de Cristo. Entonces, pues no puede ser ese, mucho menos van a ser las iglesias católica y evangélica. Sabemos que se refiere al santuario celestial, pero no solamente al santuario celestial, sino también a ese santuario que está en cada ser humano, en el cuerpo y la mente del ser humano, que también son el templo de Dios. Entonces son esos dos santuarios los que tienen que ser purificados, ¿verdad, hermanos? Y esto le da un cumplimiento total
a esta fiesta del día de la expiación, cuando precisamente se da esa labor de purificación del santuario. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando en el santuario celestial hay un sumo sacerdote que está de continuo expiando tus pecados, pero llega un día en el que ese sumo sacerdote hace una expiación final. Y de acuerdo a la ley judía, pues esto se hacía cada año. Pero ahora, en el fin de los tiempos, esto empieza a ocurrir a partir del año 1844. A partir de las 2300 tardes y mañanas, el santuario será purificado. Entonces, quiere decir que tenemos que empezar a purificarnos lo más pronto posible, porque desde ese año 1844 se viene purificando el santuario. Por supuesto que si llegamos a un punto en el que de plano no queremos purificarnos, pues entonces nuestro santuario va a quedar por fuera de esa labor de expiación. Es un asunto bastante serio y es curioso, hermanos, porque esto se pone muy interesante cuando nosotros examinamos esa palabra purificación. Se pone muy interesante, hermanos, porque la ley del Levítico, la ley sanitaria, nos recuerda a esos animales puros e inmundos, y que tenemos que hacer distinción y separación entre lo santo y lo inmundo. Pero ¿qué pasa? Pues esa distinción, que no solo tiene que ver con lo físico, que también lo incluye, por supuesto, pero como ya vimos, también en el mundo espiritual hay un ser inmundo que es la serpiente tortuosa, que aunque no nos las podemos comer, pues sigue estando dentro de nosotros, porque es esa carne pecadora que nos incita a pecar. Entonces la purificación es tanto física como espiritual. Y en las dos aplica la ley del Levítico. Lo vemos, hermanos, como está escrito. Porque Dios ha dicho, ¿acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo de Jesús? Pues claro que es así. Entonces es bastante interesante que nosotros vimos lo que ha ocurrido en el 2020, ¿verdad, hermanos? Un intento por hacernos inmundos y de impedir que podamos ser purificados, inclusive a través de convertir el ADN en algo inmundo para siempre. Ahora, todavía es más interesante cuando nosotros estamos diciendo que apenas faltan 6 años para la segunda venida de Jesús, cuya fecha nosotros hemos calculado que debe ser antes del 2031. Y aquellos que en el 2017 nos decían que nosotros éramos alguna suerte de fanáticos religiosos o falsos profetas por haber dicho que Jesús viene antes del 2031, esos pastores hoy tienen el 666. A ver quiénes son los fanáticos religiosos y los falsos profetas ahora, ¿verdad, hermanos? Recontra plop. Así que 8 años más tarde, desde el 2017 hasta el 2024, o 7 años más tarde, nos seguimos sosteniendo en lo que hemos dicho, en que Jesús viene antes del 2031. Aunque a estos pastores les duela, ellos se retuercen, les entra como una rabia cuando les decimos, miren, Jesús viene antes del 2031. Y es que siguen las coincidencias, hermanos, en todo este transcurrir de eventos, porque curiosamente a la par de estas fechas, nosotros vimos lo que ha ocurrido ahora, pero a nivel global. Un intento por meterte una inmundicia dentro de tu cuerpo. No solo a nivel físico, sino también el asunto de tú obedecer una orden que viene de una organización satanista. Lo vemos, entonces es una contaminación, no solo de tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, pero también, si se pudiera, se busca contaminar el santuario celestial. Obviamente que Jesús no va a permitir eso, y es que el propio concepto del día de la expiación es la purificación del templo.
y entonces el santuario celestial no puede ser contaminado. Pero lo que sí puede hacer Jesús es expulsar de ese santuario a todos los que están contaminados ahora sí para siempre, que ya no pueden ser purificados ni restaurados, pues entonces son echados del templo. Y eso lo vimos ocurrir a partir del 2020. ¿No es curioso, hermanos, que todas estas cosas como que tienen toda una lógica que repercute luego con la ley de Dios? Es tremendo. Miremos entonces, hermanos, cómo fuimos testigos de que el pastor Armando Alducín cumplía en su iglesia todas las regulaciones que impuso la Organización Mundial para el Satanismo. Nosotros lo vimos. Sin embargo, ahora ese hombre se da golpes de pecho diciendo que todo fue de lo peor y que todo fue muy mal hecho. Ah, sí, ¿verdad? Ahora es que lo vienes a decir. Pero el asunto es claro. Las iglesias cristianas, tanto católica como evangélica, jugaron un rol protagonista en ese intento de hacer inmundo a los templos de Dios, que son los cuerpos de los seres humanos. Plop. Ahora de nuevo volvamos a la fecha de 1844 y seguimos viendo interesantes coincidencias, porque nosotros nos preguntamos qué empezó a pasar de parte de los poderes globales cuando se acercaba esta fecha. Y de nuevo volvemos al asunto de que se buscó querer introducir algo inmundo en la casa o templo de Dios, que es el cuerpo humano. Recordemos que fue en 1822 cuando el Papa Pío VII emitió ese decreto que nosotros hoy hemos expuesto como el decreto Consalvi, bajo el cual todos los habitantes de los estados pontificios debían ponerse aquello que ustedes saben en el brazo, ¿verdad? Plop. Sin embargo, hermanos, en 1824 el Papa León XII decretó que no podía ser obligatorio el asunto. ¿Qué pasa? Ahora decía que era voluntario. Y nosotros ya conocemos este lenguaje bifurcado de la serpiente, que así como dice una cosa, dice la otra. Pero un poeta italiano de la época llamado Giuseppe Giovanni Belli decía que todo el asunto era obra de los masones. Plop. ¿De quiénes? De los masones, hermanos. Se parece como lo que tenemos hoy en día, ¿verdad? Que cuando se habla de que la masonería es parte de la Iglesia Católica, o tal vez que la Iglesia Católica sea toda una gran masonería, las personas piensan que estamos contando una fábula. Algo así como una pequeña historieta. Es de locos, pero ahí está la historia. Lo vemos, según este poeta, el bautismo negro que se intentó pasar en aquella época le quitaba la labor que Dios le había encomendado a la madre naturaleza de sanar a un ser humano. Y fuera de eso, decía él, también le quitaba la fortuna de ganarse el paraíso. Y bueno, y ahí sí me parece que como que tiene toda la razón. ¿Y por qué él pensaría eso, verdad? ¿Por qué este poeta italiano pensaría que aquellos que recibían eso en el brazo, inclusive en aquella época de 1822, quedaban despojados de la posibilidad de ganarse el paraíso? Ay, hermanos, es de locos. Yo les doy prueba bíblica y prueba histórica, no como el falso profeta evangélico que no da ni una prueba, ni bíblica ni histórica. Y el tema sigue, porque aquí hay coincidencias bastante curiosas. En 1848, 4 años después del inicio de la purificación del santuario, que fue en 1844, nuevamente otro papa asume el papado, esta vez el Papa Pío IX, y ahora él pues dijo que se iba a hacer la imposición del bautismo negro, muy similar a como ocurrió en el 2020. Entonces este Papa Pío IX dijo que él iba a usar todas sus iglesias esparcidas en su estado pontificio como centros de acopio para distribuir el bautismo negro.
Y es que, hermanos, bueno, en ese tiempo solo era un bautismo negro, no el 666, porque hoy en día no solo es un bautismo negro, también es el 666. Pero en aquella época, pues de nuevo en 1848, se pasó el decreto que vimos en el 2020, cuando se dijo que el bautismo negro es para todos, ricos y pobres, niños y ancianos, grandes y pequeños, siervos y libres, todos debían recibirlo, pero además, también algunos recibían un pequeño dinerillo a cambio de contaminar la casa de Dios. Plop. También lo vimos en el 2020, ¿verdad? Que a las personas les dieron hamburguesas, pizza, gaseosas, cervezas y hasta dinero. Y es una terrible ironía que tú pagues la entrada al infierno. Es como si vendieran el tiquete de entrada al infierno, por llamarlo así, porque el infierno no existe, y tú mismo fueras y compraras el tiquete. Es de locos, ¿verdad, hermanos? Es como una ironía y una sátira terrible. Como que uno dice, ¿será por eso que al demonio lo llamaron el gran sátiro? Imagínate que tú, pues tal vez engañado o tal vez conscientemente, vayas y compres el tiquete de entrada al infierno. Yo pregunto, ¿cuántas personas en el 2020 también lo hicieron y compraron ese tiquete para salvaguardar sus trabajos, sus propiedades, sus cuentas bancarias y todo para poder obtener una entrada al palco VIP del infierno, por llamarlo infierno, porque el infierno no existe? Entonces el pecador como que decía, bueno, mira, permíteme seguir teniendo mi prosperidad mundana y no me importa nada más. Si tengo que vivir en el infierno eternamente, pues así lo voy a hacer. Resulta que muchas personas están engañadas con este tema del infierno. Muchos cristianos aceptan pecar deliberadamente porque de verdad creen que se van a ir al infierno. Es decir, este asunto sigue como en la Edad Media, que muchas personas iban donde el sacerdote a darle dinero para rescatar a la abuela del purgatorio. Hermanos, es de locos. Entonces hoy en día muchos cristianos creen a rajatabla y fervientemente, y esto es algo que tú lo puedes comprobar. Dile a un evangélico o a un católico que el infierno no existe y se molestan. ¿Por qué se molestan? Es decir, ¿por qué te vas a molestar si te dicen que la casa de Satanás no existe? Pues deberías ponerte contento, pero estas personas se molestan, fervientemente se molestan, cuando se enteran que el infierno no es un hotel flamífero en donde las almas en pena van a estar siendo torturadas eternamente, como dicen los católicos, las ánimas benditas del infierno, los angelitos chamuscados. No, eso no existe. Y es que esta gente no lee la Biblia. Simplemente el infierno es la tumba. Y los que compraron un tiquete al infierno, compraron un tiquete a la muerte eterna, al ataúd eterno, no a un lugar de candela perpetua. Y esta es otra sátira, que los cristianos son los que más predican que el infierno es real. No son los de la iglesia de Satanás, sino que son los cristianos. Ellos quieren convertir a Satanás en un ser eterno. Y es que ellos no pueden entender que Satanás no es eterno. Y quieren que Satanás les dé la vida eterna, porque de esa forma podrán vivir con Satanás eternamente en el infierno. No es bizarro, hermanos, es bastante bizarro. Cuando tú le dices a estos católicos y evangélicos, mira, el infierno no existe, literalmente enloquecen. Sus dientes rechinan, te dicen, estás loco. De igual forma, pasa también con el pastor Armando Alducín. Como todo buen pastor evangélico, él se enloquece cuando tú le dices que Satanás no es eterno, cuando él escucha la verdad bíblica de que Satanás un día va a morir para siempre.
que va a ser arrojado al lago de fuego. Eso a él le molesta. Es de locos, hermanos. Y es que nada de lo que predica esta gente tiene lógica ni consecuencia con lo que piensan y hacen. Todo es una completa confusión enloquecida. Vamos a suponer que los impíos no mueren, ¿ok? Supongámoslo. Vamos a entender que viven eternamente en el tal lugar de llamas eternas, el paraíso del demonio. Supongámoslo. Pero si eso fuera cierto, entonces Cristo, ¿por qué tuvo que morir por los pecadores? ¿Por qué tuvo que sufrir la muerte cuando Él ni siquiera pecó? Ahora resulta que los impíos no tienen que sufrir la muerte. Van a vivir eternamente con Satanás en el hotel de las llamas. Me parece como que bastante injusto, ¿verdad, hermanos? Cristo sufriendo en el madero y muriendo, y Satanás nunca sufriendo y nunca muriendo, porque este ser ni ha sufrido ni ha muerto. Y según los cristianos nunca va a sufrir y nunca va a morir, porque va a hacer siempre lo que a él le gusta, que es hacer sufrir a otros, pero él nunca sufre y va a vivir eternamente. Pues eso es lo que quieren estos cristianos. Es de locos, hermanos. Pero además, Jesús solo murió por el pecador arrepentido. Así es. Jesús no murió por esos pecadores que no quieren arrepentirse, que porque se van a ir a vivir al infierno, a las llamas eternas. Jesús no murió por esas personas. Ahora es cierto, como se dice, que todos somos pecadores, claro que sí, pero unos pecadores se arrepienten, otros pecadores no se quieren arrepentir, que porque van a irse al hotel de las llamas eternas, al infierno. Sin embargo, resulta que tanto pecadores arrepentidos como pecadores no arrepentidos, ambos van a sufrir la muerte, ¿verdad? Al igual que Cristo sufrió la muerte. Pero solo uno va a resucitar a vida eterna, solo uno, tal y como Jesús lo dijo. Y ese es el pecador arrepentido. Leamos en Lucas capítulo 13, versículo 2 al 3. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Yo pregunto, ¿verdad? ¿A qué muerte se refiere Jesús cuando Él dice que aquel que no se arrepienta de sus pecados morirá igual que un delincuente, como esos delincuentes galileos? Porque las personas tienen esta forma de pensar, que si un delincuente muere de alguna manera horrenda, pues es porque se lo tenía merecido. Al parecer esos galileos murieron de una manera horrenda y muchos fariseos pensaron que se lo tenían bien merecido. Pero Jesús les dice: ustedes no son mejores que ellos, y ustedes, si no se arrepienten, van a morir igual que ellos. Ahora la gran pregunta del millón es: ¿a qué tipo de muerte se refería Jesús? ¿A una muerte física o a una muerte espiritual? Porque para la Iglesia católica y evangélica pareciera que Jesús solo habla de una muerte física y no de una muerte espiritual, ¿verdad, hermanos? Y de nuevo, recordemos que tanto pecadores arrepentidos como pecadores no arrepentidos, ambos van a morir físicamente. Es algo que todos sabemos. Jesús no tiene que decirnos eso. Está a plena vista. Tanto delincuentes como personas buenas se van muriendo. Algunos se desaniman cuando ven esto, porque hasta los buenos se mueren primero que los malos. Es algo que comprobamos, por ejemplo, con los apóstoles. Ellos murieron también físicamente, igual que los fariseos. Así que este pasaje bíblico no puede Jesús estar hablando de la muerte física, porque entonces no nos ha dicho nada nuevo. Pues ya lo sabíamos. Entonces, cuando Jesús habla de la muerte de los impíos o del pecador no arrepentido, sabemos que se refiere a una muerte espiritual.
Por tanto, sabemos que sí existe la muerte espiritual para aquel pecador que no quiere dejar de pecar, porque piensa que va a vivir con el demonio en el hotel de las llamas eternas, en el infierno. Y todos los impíos y pecadores no arrepentidos van a morir de la misma forma, es decir, van a morir eternamente cuando sean arrojados en el lago de fuego. Es así de sencillo. Por eso el mandato es a que te arrepientas lo antes posible, porque tú no sabes si mañana te vas a morir. ¿Lo vemos, hermanos? ¿Acaso tú sabes lo que te va a pasar mañana? Nadie puede saber el futuro, hermanos. Y lo mejor que puedes hacer es arrepentirte hoy, no sea que mañana mueras. Entonces, vemos que Jesús nos enseñaba en ese pasaje bíblico que la muerte espiritual sí existe y que aquel que no se arrepienta y muera va a morir eternamente. Primero la muerte física, luego sigue la muerte espiritual. Y no hay otra forma de interpretar esto que Jesús estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudiera alguien pensar que los impíos van a vivir eternamente en el supuesto infierno? No es posible, mucho menos el demonio. El destino de los inmundos, los que no purifiquen su templo, es la muerte eterna. Esa es la segunda muerte, como está claramente descrita en el Apocalipsis. Y amigo evangélico, amigo católico, amigo testigo de Jehová, al igual que los judíos o pentecostales, en fin, pregúntenle a sus líderes religiosos por qué nunca les han explicado en qué consiste eso de la muerte segunda. Pregúntenles. Recontra mega plop. Ahora, este curioso asunto no acaba aquí, porque nosotros sabemos que el Papa de Roma perdió su poder temporal en el año 1798, cuando ocurrió la Revolución Francesa y el Papa fue capturado por Napoleón Bonaparte. Luego Napoleón Bonaparte firma un concordato conocido como el Concordato de Fontainebleau. ¿Qué tal mi francés? Está bueno, ¿verdad, hermanos? Resulta que ese poder temporal papal fue como que restaurado a medias, es decir, que el Papa como que volvió a recuperar sus propiedades, sus cuentas bancarias, su oro, sus piedras preciosas y su copa dorada. Pero él aún no podía volver a perseguir herejes como le gustaba hacer, por lo que no se puede hablar de una restauración del poder papal, o como dice Apocalipsis 13, de una sanación de la herida de la bestia. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 12, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El Papa de Roma recibió esa herida mortal cuando Napoleón lo despojó de sus estados pontificios y lo mandó a la cárcel. Plop. Sin embargo, en 1801 vuelven y firman un concordato y entonces el Papa se reactiva. Pero además de todo, para reforzar ese poder papal, entonces en 1822 desplegó el bautismo negro en los estados pontificios hasta el año 1848, de forma que aquel que no recibiera el bautismo negro era como que un poquito perseguido, aunque no tan fuerte como ocurría en la Edad Media. Entonces, ¿qué pasa? Luego, el 20 de septiembre de 1870, el Papa Pío IX, quien también había pasado decretos para imponer el bautismo negro, terminó ahora sí perdiendo sus estados pontificios, de los cuales el Papa se creía ser el rey. Aunque él no era rey, se suponía que él era obispo, pero el Papa de Roma quería ser al mismo tiempo obispo y rey. Y de repente se quedó sin sus estados y ya no podía ser rey. Pero el Papa dijo: yo no me salgo de aquí, no me voy para ningún lado. Y entonces le dijeron: ok, bueno, quédate ahí en el Vaticano, en esas 44 hectáreas, pero ya sabes que no puedes irte para ningún otro lado. Entonces, en el año 1929,
el dictador de ultraderecha, caballero de Malta, Benito Mussolini, firmó con el Papa el Tratado de Letrán, donde ahora el Papa era otra vez rey de un pequeño estado. El Vaticano, el país más pequeño del mundo, que tiene apenas 44 hectáreas. Y entonces como que volvió a recuperar un poquito el Papa de Roma ese poder político, aunque de nuevo aún no tenía su poder perseguidor. Así que el asunto es curioso, ¿verdad? Porque una revolución ocurrida en 1798 le quita el poder político al Papa, y luego el Papa quiso restaurarlo ¿cómo? Con el bautismo negro. Y eso nos recuerda esa revolución que ocurrió en el 2019 en Chile, cuando al presidente Sebastián Piñera se le ocurrió subirle al pasaje de metro solo 30 pesos y ¡plop! Se desató un terrible malestar social. ¡Qué cosa tan horrible! Le subieron 30 pesos al pasaje del metro, y es algo que se fue extendiendo y llegó hasta Colombia. Y luego, ¿qué ocurrió casi un año después? En diciembre del 2020 se anunció el descubrimiento del bautismo negro en contra de un supuesto virus, y el 8 de diciembre le imponen el 666 al primer ser humano del mundo, quien curiosamente era de Inglaterra. Es de locos, hermanos. Es decir, que los eventos se repiten con un paralelismo impresionante. ¿Y eso qué quiere decir? Que si en 1848 el Papa impuso el bautismo negro para tratar de restaurar su poder temporal papal, pero luego lo que finalmente logró es que unos años más tarde, en 1870, terminara perdiendo su poder temporal en los estados pontificios. Yo pregunto qué significaría eso ahora para nuestros días, si en el 2020 el Papa trató de restaurar su poder temporal papal con la imposición del 666, aunque ya no solo en sus estados pontificios, sino ahora a nivel global. ¿Quiere decir eso que para el 2031, o tal vez antes, el Papa de Roma va a perder su poder temporal papal, esta vez para siempre y a nivel global? Plop. Sin embargo, sabemos, hermanos, que antes de que eso ocurra, el Papa de Roma, que es el anticristo, tratará de imponer 2 decretos adicionales a nivel global, que son el nombre y la marca de la bestia. ¿Será que eso es lo que trata de hacer Agustín Laje al buscar que la iglesia evangélica se una con el Estado? ¿Será que está buscando que se imponga el nombre y la marca de la bestia? Es de locos, hermanos. Todo se repite. Sin embargo, ahora el pastor Armando Alducín dice que el anticristo es asirio y que no es el Papa de Roma. Y para poder sostener semejante mentira, dice que los 2 pies de la estatua con que soñó el rey Nabucodonosor representan un pie al Imperio Romano de Occidente, y que el otro pie representa al Imperio Romano de Oriente. Entonces el señor Armando Alducín concluye que lo mismo ocurre con los dedos, que 5 dedos de un pie corresponden a naciones de Europa, y que los otros 5 dedos del otro pie corresponden a 5 naciones del Imperio Romano de Oriente. Plop, hermanos. Entonces, según el señor Alducín, el anticristo va a ser asirio, es decir, del Imperio Romano de Oriente, como si eso fuera lo mismo, pero vamos a tolerar que fuera lo mismo. Es como un poco su doctrina, y nosotros vamos a mostrar a la luz de las Escrituras la falsedad de semejante argumento, no solo usando la Biblia, sino la historia. Pero lo más importante de todo, hermanos, es que uno puede ver que estos pastores conocen la profecía y que ellos gustosamente la andan torciendo, porque no quieren que las personas se den cuenta que el anticristo es el Papa de Roma. No quieren que las personas se aperciban y se arrepientan. Eso para mí es lo más impresionante de todo este asunto. Ahora, recordemos que el rey Nabucodonosor de Babilonia tuvo un sueño que él no podía ni recordar ni interpretar, y para ello mandó a llamar a sus
brujos, adivinos, y ahí también mandó a llamar al profeta Daniel para que interpretara ese sueño. Leamos en Daniel 2, capítulo 31, versículo 34. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Este sueño nos revela que solo 4 imperios tendrían el poder global. Solo 4. No son muchos imperios, hermanos. Y que Jesús viene en su segunda venida en el 4º imperio, al final de este 4º imperio. Pero notemos entonces que cada imperio está demarcado en el sueño del rey por un metal. Eso es lo que el profeta Daniel les revela de forma contundente. Leamos en el mismo capítulo del versículo 39 al 40. Después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el 4º reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Está claro entonces, cada metal de la estatua representa un reino, es decir, un imperio. Y por tanto, ese imperio no se acaba ni se extingue hasta cuando ocurra una de estas dos cosas. La primera, que el centro del poder del imperio sea capturado por una fuerza enemiga. En ese momento entonces el imperio queda derrotado totalmente. La segunda, que el rey del imperio sea asesinado. Sin embargo, lo principal del asunto es que el centro de poder del imperio sea capturado por fuerzas enemigas, ¿verdad, hermanos? Este es el asunto crucial para desbaratar las mentiras del falso profeta, porque él dice que el anticristo será asirio. En este caso veamos que solo esos 4 imperios dominarán el mundo, como ya hemos visto que 3 imperios han pasado, y estamos hoy en el 4º imperio, que es el imperio romano. Y para nosotros ver cómo esos imperios han pasado, basta que miremos cómo sus centros de poderes fueron arrasados o capturados por el siguiente imperio. Entonces, por ejemplo, en el caso de el rey Nabucodonosor, que es el primero en enterarse de que su imperio sería arrasado por otro imperio inferior al de él, porque su imperio representaba la cabeza de oro de esa estatua, y resulta que el tataranieto del rey Nabucodonosor, quien fue el rey Belsasar, se le dio por organizar una fiesta inmunda en su palacio, y luego mandó a traer también a los vasos sagrados del templo de Dios para hacerlos inmundos, ¿verdad, hermanos? Nada es coincidencia. Y entonces el rey vio una mano que escribía en la pared, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y de nuevo mandan a llamar a Daniel para que explique qué es eso. Entonces leamos en Daniel capítulo 5, versículo 26 al 28. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, esa misma noche, Dios le puso fin al imperio babilónico. ¿Y qué ocurrió en esa noche? Porque así nosotros sabemos cómo llega el fin de un imperio, ¿verdad, hermanos? Pues el imperio medo-persa se metió secretamente por una puerta de la ciudad de Babilonia, capturó al rey Belsasar y lo mató, y se apoderaron de la ciudad de Babilonia, que era el centro de poder del imperio babilónico.
se apoderaron de aquella ciudad y entonces el imperio babilónico llegó a su fin. Babilonia fue arrasada, quedó como un desierto en donde solo habitaban los animales más inmundos, totalmente arrasada, y hoy en día ni siquiera se puede saber dónde está Babilonia. Entonces recordemos que Babilonia se había apoderado de Jerusalén en el año 606 a.C. y el profeta Jeremías había profetizado que el pueblo de Dios estaría cautivo en Babilonia por 70 años. Y entonces esos 70 años se cumplieron en el año 536 a.C. Justo ahí es que esa mano empezó a escribir Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Fue ahí cuando los medos y los persas capturaron la ciudad de Babilonia. Y aunque muchos historiadores digan que fue en el año 538, la Biblia nos da una prueba contundente de que fue en el año 536 a.C. Entonces, ahí en ese momento el rey Belsasar de Babilonia es asesinado, pero lo más importante es que la ciudad es capturada. Eso es lo que nos revela que el imperio babilónico ha llegado a su fin. Entonces luego, el que está al mando es el imperio medo-persa, y es un imperio conformado por dos imperios, como lo dice su nombre, el imperio medo y el imperio persa. Entonces uno podría pensar que el imperio medo-persa, que está representado en ese sueño de esa estatua, por un pecho de plata de la estatua, con los dos brazos de plata también, uno tal vez podría aventurarse a pensar que un brazo representa al imperio medo y el otro brazo representa al imperio persa. Pero en realidad eso no es lo que nos está mostrando ese sueño. El sueño nos muestra es al metal, un metal que es inferior y que corresponde a la plata. Y en este caso que justo haya caído en el pecho y en los dos brazos, no quiere específicamente decir que es un imperio conformado por los medos y por los persas. Entonces miremos esto, hermanos. En el caso del imperio medo-persa, que va del año 536 a.C. hasta el año 330 a.C., algunos historiadores dicen que ese imperio medo-persa fue derrotado por Alejandro Magno en la batalla de Gaugamela en el año 331 a.C., porque en esa batalla el emperador persa Darío III fue derrotado y luego fue traicionado por su propia corte y fue asesinado. Sin embargo, realmente el fin del imperio medo-persa llega cuando su centro de poder, que era la ciudad de Persépolis, fue capturado. Porque en Persépolis estaban sus templos religiosos, todo su centro administrativo y ceremonial. Y entonces Alejandro Magno entra a esa ciudad y la arrasa y la incendia por completo. Entonces, se puede decir que el imperio medo-persa ha caído porque el centro de poder de ese imperio fue capturado por otro imperio inferior a él, que es el imperio griego, dirigido por Alejandro Magno. Entonces ahí vemos, hermanos, que el hecho de que el imperio medo-persa estuviera compuesto por dos imperios, el de los medos y de los persas, y que también justo, pues, hubiera coincidido con los dos brazos de la estatua del rey Nabucodonosor, que eran la parte de plata, pues eso no quiere decir en absoluto que cada brazo simbolizara una parte del imperio, sino que simplemente era un solo imperio, que estaba conformado por ese metal que es la plata. Y cuando colapsa el centro de poder de ese imperio, entonces finalmente colapsa el imperio. Entonces luego viene el imperio del borrachín Alejandro Magno, el cual duró desde el año 330 a.C. hasta el año 168 a.C. Y el imperio griego estaba representado por el bronce, en la parte de la estatua del rey Nabucodonosor, de las caderas y los muslos, que eran de bronce. Entonces uno pudiera pensar que el imperio griego debería haberse dividido en dos partes, porque según la estatua, primero empieza la cadera de bronce y luego hay una división que se bifurca en dos muslos de bronce. Y uno diría
que el imperio griego se iba a dividir en dos, pero resulta que el imperio griego se dividió fue en 4 partes. Alejandro Magno, cuando murió borracho en el año 323 a.C., pues le dejó el imperio a sus generales, los cuales se lo dividieron en 4 partes, tal y como lo había profetizado también Daniel. Leamos en Daniel capítulo 8, versículo 8. Y el macho cabrío, que representa a Alejandro Magno, se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Es decir, Alejandro Magno muere. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables, que son los 4 generales, y que se repartieron la tierra hacia los 4 vientos del cielo, es decir, hacia los 4 puntos cardinales de la tierra. Entonces ahí está, hermanos, ese cuerno que se engrandece sobremanera es Alejandro Magno, y sus 4 generales eran Ptolomeo, Lisímaco, Casandro y Seleuco. Y el imperio griego se dividió en 4 partes. Pero cuando miramos la estatua del rey Nabucodonosor, solo vemos 2 muslos. Es decir, si uno fuera a seguir la misma lógica torcida del pastor Armando Alducín, quien dice que las 2 piernas de hierro de la estatua simbolizan la división del imperio romano en imperio de Oriente e imperio de Occidente, entonces la misma lógica tendríamos que usarla para la parte de bronce que tiene que ver con el imperio griego. De acuerdo con eso, si el imperio griego se dividió en 4 partes, la estatua en la parte de bronce debería tener 4 muslos. Hermanos, otra cosa curiosa es que cuando vemos en internet la estatua del rey Nabucodonosor, buscamos ahí en Google, ¿verdad? Y vemos que nos salen ciertos dibujos, pero la mayoría nos muestran solamente la cadera de la estatua de bronce. Y generalmente los muslos y las piernas son dibujados todos de hierro. Pero nosotros estamos viendo lo que dice la profecía, que no solo las caderas son de bronce, sino que los muslos también son de bronce. Entonces es curioso, ¿verdad? Porque se nos quiere hacer creer que cuando la imagen pasa de las caderas a los muslos y las piernas, es como si se diera una división, y entonces eso representa la división del imperio romano. Pero vemos que Dios desvirtuó esa lógica torcida del ser humano bastante fácil, poniendo las caderas y los muslos de bronce. Es decir, los muslos también son de bronce, aunque casi todas las imágenes de esta estatua que vemos en Google tienen los muslos de hierro. Y nosotros sabemos que no es coincidencia. Pero ahora nosotros vemos la importancia de esto, porque vemos que no podemos hacer esa asociación de que nada más porque son 2 piernas entonces el imperio se divide en 2. Pues no, el imperio griego se dividió en 4 y aún son 2 muslos. ¿Lo vemos, hermanos? Ahora, otro punto bastante interesante es que aun y cuando el imperio griego estuviera dividido en 4 partes, hasta que no fuera derrotado su centro de poder, el imperio griego no colapsaba. Es bastante curioso también, porque uno pensaría que cuando una parte del imperio colapsa, entonces todo el imperio colapsa, pero no es así. Es decir, que lo que debe colapsar es el centro de poder del imperio. Y ese centro de poder del imperio griego estaba en Macedonia. Y ahí era donde el padre de Alejandro Magno empezó a gestar ese gran imperio griego. Ese padre de Alejandro se llamaba Filipo II de Macedonia y él gobernaba esa región de Macedonia. Él empezó a hacer grande esa región. Y es desde ahí, desde donde salen todos los ejércitos que empiezan a conquistar todas las regiones de Oriente. Entonces vemos que tras la muerte del padre de Alejandro Magno, que se llamaba Filipo II de Macedonia, su hijo se convirtió en el rey de Macedonia, y es desde esa región donde empezó primero a gobernar sobre Grecia y luego a expandir su imperio.
Entonces nosotros vemos que la fecha del colapso del imperio griego es en el año 168 a.C. Pero curiosamente las otras regiones en que se dividió el imperio griego siguieron bajo el poder de los descendientes de los generales griegos que se repartieron el imperio. Por ejemplo, cuando miramos al general Seleuco, que tenía la parte de Siria, y al general Ptolomeo, que tenía la parte de Egipto. Ellos, es decir, sus descendientes, siguieron controlando esas regiones aún después de colapsado el imperio. ¿Lo vemos, hermanos? Entonces resulta, por ejemplo, que la parte que controlaba el general Seleuco vino a ser derrotada por el imperio romano hasta el año 63 a.C., y el imperio griego ya había caído en el año 168 a.C. Y eso nos confirma que mientras esté activo el centro de poder del imperio, el imperio sigue activo. Pero si colapsa el centro de poder del imperio, aun y si existan otras divisiones del imperio que sigan prosperando, pues aún no han sido derrotadas, pues eso quiere decir que el imperio al final ya colapsó y esas divisiones ya no hacen parte del imperio. Es decir, en pocas palabras, el imperio es su centro de poder, no sus divisiones. Es decir, aunque el imperio griego se dividió en 4 partes, cuando cayó la parte de Macedonia, cayó el imperio griego a pesar de que las otras 3 partes siguieron activas. Recordemos que la parte de Macedonia le fue entregada al general Casandro. Y esa fue la parte que el imperio romano derrotó. Esto fue lo que ocurrió en una batalla conocida como la batalla de Pydna, liderada por un general llamado Lucio Emilio Paulo, general romano que atacó las fuerzas del general griego Perseo de Macedonia. Y esa derrota fue fulminante para el imperio griego. Fue lo que le dio la estocada final. Entonces, al momento de que se perdiera esa batalla, Macedonia pasó a ser parte del imperio romano. Se convirtió en una provincia del imperio romano. ¿Lo vemos? Entonces la parte de bronce de la estatua del rey Nabucodonosor se agota, no cuando se extinguen todas las regiones del imperio griego, sino cuando cae el centro de poder del imperio griego, que ocurrió en el año 168 a.C. Y ahora sí, ya llegamos a la parte de hierro, donde el señor Armando Alducín dice que las 2 piernas y los 2 pies representan el uno al imperio romano de Occidente y la otra pierna al imperio romano de Oriente. Leamos lo que dice Daniel en el capítulo 2, versículo 40 al 41. Y el 4 reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Entonces, este es el reino final. Con este reino el mundo llega a su fin y se nos habla indudablemente del imperio romano. Porque recordemos que fue el general Pompeyo quien terminó conquistando el último bastión del imperio griego, que era Siria. Es decir, es innegable que este cuarto imperio que desmenuza toda la tierra es el imperio romano, ¿ok? Entonces notemos que la parte del cuerpo de la estatua que corresponde al imperio romano es de las rodillas para abajo, incluyendo los pies y los dedos. Sin embargo, vemos que curiosamente también pasa que el imperio romano se divide en 2, así como hay 2 piernas y 2 pies. Y entonces uno pudiera pensar tal vez que una pierna corresponde al imperio romano de Occidente y la otra pierna al imperio romano de Oriente, pero es un error. Porque como ya vimos en las caderas y los muslos de bronce, que son 2 muslos que corresponden al imperio griego, pero el imperio griego no se divide en 2, sino que se divide en 4 partes.
¿Ok? Pero además de todo, como ya hemos visto, lo que corresponde al imperio y al metal en sí es el centro de poder. Es decir, la cabeza de oro corresponde al centro de poder del imperio babilónico, que era la ciudad de Babilonia. Cuando fue conquistada la ciudad, simplemente el imperio llegó a su fin. Luego, asimismo, el pecho y los brazos de plata correspondieron al imperio medo-persa. Pero cuando fue capturada la región de Persépolis, el centro de poder de ese imperio medo-persa, pues finalmente el imperio llegó a su fin. Y luego, el centro de poder del imperio griego era la región de Macedonia. Aunque el imperio griego se dividió en 4 partes, cuando fue capturada la región de Macedonia por el imperio romano, el imperio griego llegó a su fin. ¿Ok? Entonces, si tú quieres saber cuál es el centro de poder del imperio romano, no es sino que te metas a cualquier enciclopedia o a Google y podrás ver que fue la ciudad de Roma, ¿ok? La cual fue fundada en el año 753 a.C. Y se habla de una leyenda de 2 hermanos llamados Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba llamada Luperca, y que desde esa pequeña ciudad, este imperio se fue convirtiendo en lo que hoy conocemos, con todo su poderío militar, en el imperio romano. Pero él fue extendiéndose de manera lenta pero segura, primero consolidando su poder en Italia y luego empezó a extenderse hacia el este y el sur, como lo había profetizado también el profeta Daniel. Leamos en Daniel capítulo 8, versículo 8 al 9. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Ese pequeño cuerno es Roma. Es la ciudad de Roma, hermanos, y es el centro de poder del imperio romano. Y es el hierro de la estatua del rey Nabucodonosor, ¿ok? Este pequeño cuerno es la ciudad de Roma. Es decir, que el centro de poder del imperio romano está en Roma. Y mientras Roma persista como esta ciudad, pues este imperio va a persistir. Porque es desde ahí que empezó la avanzada militar del imperio romano. Nosotros ya sabemos que Roma empezó a crecer hacia el este, que es el oriente al que se refiere el profeta Daniel, y lo que hace es conquistar de primero la región de Macedonia del imperio griego. Y entonces ahí se anexó a Macedonia y colapsa el imperio griego, pero luego sigue caminando hacia el oriente y conquista la región de Tracia, que hoy es Turquía. Luego conquista Siria, que fue en el año 64 a.C., y le pone fin a la zona dominada por los descendientes del general Seleuco. Luego conquista la tierra gloriosa, que es Jerusalén, lo cual ocurrió en el año 63 a.C. Y esto es lo que hizo Roma en el este, que es el mismo oriente. Luego dice la profecía que el pequeño cuerno crece mucho hacia el sur, y el sur es la región de Egipto. Y esto ocurre cuando el imperio romano conquista Egipto, que era la región que dominaban los descendientes del general Ptolomeo. En este caso, la última descendiente de esa dinastía tolemaica era Cleopatra. Y finalmente, cuando ella muere, pues desapareció ese poder que existía en Egipto, y Egipto es anexado como una provincia del imperio romano. Y ahora el imperio romano se configura como este imperio que nadie puede hacerle frente. Luego se divide en 2 partes, el imperio romano de Occidente e imperio romano de Oriente. Pero vemos que la parte del hierro de la estatua del rey Nabucodonosor es donde está el centro de poder del imperio. Y ya probamos que es la ciudad de Roma donde está ese poder. Y es que para entender esto es un concepto bastante simple. Mientras el imperio romano
estuvo unificado, el centro de poder seguía siendo Roma y todo el imperio romano era el hierro. En este caso, si colapsa la ciudad de Roma, colapsa el imperio romano. Entonces el hierro está en la ciudad de Roma, hermanos. Ahí es donde está el poder del imperio. No es de locos. Ahora, si ha de existir un anticristo, pues es apenas evidente que el anticristo tiene que dominar desde la región que ejerce el poder del imperio más poderoso del mundo. Tiene que dominar desde Roma. En el caso de algunos que dicen que el anticristo era Antíoco Epífanes, que era el descendiente del general Seleuco del imperio griego, nosotros vemos que tampoco podía serlo. Primero porque seguía otro imperio que sería el imperio final, que es el imperio romano. Y segundo, porque el centro de poder del imperio griego es en Macedonia, no en Siria. Entonces, Antíoco Epífanes no podía ser el anticristo. Es como obvio que el anticristo tiene que estar en el centro de poder del imperio más poderoso del mundo y que tiene que estar en ese reino que es el reino final de la historia del mundo. En este caso, las piernas y los pies de hierro nos representan este último imperio que va a dominar al mundo entero y que es Roma, la ciudad de Roma, hermanos. Porque hoy en día a algunos les cuesta trabajo pensar que el imperio romano sigue vivo, pero nosotros vemos que el hierro específicamente apunta a la ciudad de Roma. Es de locos. Ahí es donde está el centro de poder. Y es que es obvio. En el caso de nuevo del rey de Babilonia, su centro de poder era la ciudad de Babilonia. Lo mismo en el caso del imperio medo-persa. Su centro de poder era Persépolis, algunas veces la ciudad de Susa, como lo vimos en el libro de Esther, pero mayormente gobernaba desde Persépolis. Y luego Alejandro Magno, que era el rey del imperio griego, él tenía su centro de poder en Macedonia. Inclusive Alejandro Magno muere y Macedonia seguía siendo el centro de poder del imperio griego. Es decir, que la muerte de Alejandro Magno no acabó con el imperio griego, sino que fue cuando el imperio romano se anexa a Macedonia, que es el centro de poder del imperio griego. Entonces, ¿cómo podemos creer que el anticristo va a gobernar desde una nación que no tiene poder o desde una ciudad sin poder? Es obvio que el anticristo tiene que gobernar desde el centro de poder global, que está ¿en dónde? En Roma, hermanos. Y es que, ¿qué quiere decir eso? Que aún cuando muere un papa, muchas personas tienen este conflicto, que porque decimos que el papa de Roma es el anticristo y luego se muere el papa Francisco y dicen, tú no decías que el papa de Roma, el papa Francisco era el anticristo, mira, ahí se murió el papa Francisco y ahora pusieron a otro, entonces tú realmente estás equivocado. Pero ya vemos que no es en sí el rey como tal, la persona, sino el centro de poder. El anticristo viene siempre saliendo del centro de poder. Cualquiera que sea el papa de Roma, por ser el rey de Roma, pues tiene que ser el anticristo. Es evidente porque es un reino que es el centro de poder mundial, ¿ok? Y el anticristo quiere dominar al mundo. Es obvio, ¿verdad, hermanos? Entonces, miremos esto. Si aún y si colapsara, por ejemplo, como ocurrió en efecto, la parte oriental del imperio romano, pues no es que la estatua del rey Nabucodonosor ahora quedó coja, con una sola pierna, porque la otra pierna le fue arrancada cuando colapsó el imperio romano de Oriente. No, la estatua sigue con ambas piernas, a pesar de que el imperio romano de Oriente dejó de existir, y sin embargo siguen las dos piernas y los dos pies con el hierro, porque Roma todavía sigue. Y eso nos revela que el imperio romano todavía sigue, aunque solamente esté la parte de Occidente.
Volvamos de nuevo a la historia del Imperio Romano. Recordemos que debido a la magnitud del Imperio Romano, este fue dividido en dos partes. En el año 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano estableció una tetrarquía, donde 2 emperadores y 2 césares se dividieron el imperio en Imperio Romano de Oriente y de Occidente. Pero luego, con la muerte del emperador Teodosio en el año 395 después de Cristo, ocurre una división total, es decir, que los 2 hijos de Teodosio, uno se llamaba Arcadio, se quedó en Constantinopla, que es el Imperio Romano de Oriente, la ciudad que hoy conocemos como Estambul, y el otro se quedó en Roma, que es la capital del Imperio Romano de Occidente, quien era Honorio, que era el otro hijo del emperador Teodosio. De esta manera, el Imperio Romano de Oriente luego fue llamado Imperio Bizantino, pero finalmente colapsó en el año 1453, cuando el Imperio Otomano conquistó la parte oriental del Imperio Romano. Y esta parte estaba gobernada por el emperador Constantino XI Paleólogo, quien fue derrotado por el sultán Mehmed II. Entonces notemos que la parte de hierro no puede ser el Imperio Romano de Oriente, porque colapsó, se acabó. No puede de ahí salir el anticristo. Como ya vimos, el anticristo tiene que tener o tiene que estar en el centro de poder mundial. Y ese centro de poder mundial está en Roma. Así no te guste escucharlo, es la verdad. Es la ciudad de Roma el centro máximo de poder global. Ahora, antes de que colapsara el Imperio Romano de Oriente, colapsó el Imperio Romano de Occidente. Recordemos que ciertas tribus de Europa no profesaban el dogma trinitario y fueron y atacaron el centro de poder, que fue Roma, y estas 3 tribus lograron derrumbar al Imperio Romano de Occidente, que fueron los visigodos, los vándalos y los herulos. Derrocaron al emperador Rómulo Augustulo en el año 476 a.C. Y parecía que el Imperio Romano de Occidente había colapsado, pero lo que estaba ocurriendo era una transformación de Imperio Romano pagano a Imperio Romano cristiano. Sin embargo, el centro de poder, que era Roma, todavía estaba en pie y se estaba recuperando para establecer alianzas, una alianza que le diera el poder perpetuo. Y esta alianza nosotros la vimos con el rey Clovis y la Iglesia Católica. Y también eso fue un cumplimiento perfecto a lo dicho por el profeta Daniel en el capítulo 2, versículo 41 al 43. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido, y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Plop. Nosotros vemos que los pies de la estatua, que son de hierro y barro cocido, en este caso el hierro corresponde al Imperio Romano de Occidente, que hace una alianza con el barro cocido que corresponde a la Iglesia Católica. Entonces, en este caso vemos 2 confirmaciones contundentes de lo que estamos explicando aquí. La primera, que los 10 dedos de los pies representan los mismos 10 cuernos o 10 reyes que por una hora le dan su gran poder y autoridad al anticristo, y que son innegablemente 10 reyes de Europa. No pueden ser 5 reyes de Europa y 5 reyes del Imperio Romano de Oriente, porque ese Imperio Romano dejó de existir. La segunda, el mismo Daniel nos dice que se hará una alianza para tratar de hacer fuerte al imperio,
pero luego lo que hace es que es en parte fuerte y en parte frágil, es decir, que lo convierten más en frágil que fuerte. Y esta alianza que nos profetizó el profeta Daniel fue la alianza que hicieron el rey Clovis con la Iglesia Católica. Y eso también nos revela que no pueden darse 5 reyes en el Imperio Romano de Oriente, porque no tienen allá con quién hacer alianza, porque nunca se ha visto que existan ese tipo de alianzas en ese Imperio Romano de Oriente. Entonces, cuando miramos la historia, vemos este evento demasiado claro, una alianza entre los reyes de la tierra y la Iglesia, como la que ocurrió entre el rey Clovis y la Iglesia Católica, y el objetivo era consolidar a la dinastía merovingia como gobernantes europeos y a la Iglesia Católica como la única iglesia del mundo, con el Papa de Roma siendo el máximo líder moral del mundo. De esta forma queda confirmada la profecía de una manera impresionante, porque dice que se mezclarían por medio de alianzas humanas, pero que así como el hierro no se junta con el barro cocido, pues no podrán mezclarse, así como el gobierno no puede juntarse con la iglesia, porque simplemente son 2 instituciones que van separadas y sin embargo tratan de unirse, pero no pueden. Como lo vimos en el caso del señor Agustín Laje, que anda diciéndole a los pastores evangélicos que se unan con el Estado, siendo que ellos son pastores. ¿Por qué pepinos un pastor evangélico va a estar en el Congreso de una nación? Pues él debería estar predicando en su iglesia. Sin embargo, esta fue la alianza que trató de establecerse en Europa, con los 10 reyes de Europa y la Iglesia Católica Romana. Plop. Ahora, otra forma en que podemos ver el cumplimiento de estas alianzas humanas es que también la dinastía merovingia buscó casarse con otros reyes de Europa. Entonces trataron de mandar a sus hijos a otras naciones de Europa para casarse unos con otros, y entonces es algo que nosotros hemos visto, que un rey se casa con la reina de otra nación en Europa y la hija de la reina la mandan para otra nación y entre ellos se van casando. Sin embargo, Europa sigue siendo tan dividida como lo ha sido desde el año 476. No ha podido volver a unificarse como un solo imperio romano. Siguen estando divididos, tal y como lo dijo el profeta Daniel. Leamos de nuevo el versículo 41. Lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá algo en él de fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Luego, el profeta Daniel dice en el versículo 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Pues, ¿a qué reyes se refiere? A los 10 cuernos, que son los mismos 10 dedos de los pies de la estatua del rey Nabucodonosor, que esos 10 reyes tienen que estar en el área donde está el centro de poder del Imperio Romano, que es la ciudad de Roma. Pues es como obvio. ¿De qué sirve que los 5 dedos del otro pie sean 5 reyes que estén en la parte del Imperio Romano de Oriente, si ese imperio colapsó? ¿Qué poder pudieran tener esos 5 reyes? Pues ninguno, porque el Imperio Romano de Oriente fue derrotado hace mucho tiempo, y tampoco tiene lógica que el anticristo salga de una zona donde no hay un centro de poder global. Por supuesto que si el demonio quiere ser el anticristo, pues él va a querer estar en la ciudad donde está el centro de poder global. En el caso, por ejemplo, del reino de Asiria o el imperio asirio, nosotros no olvidemos que fue un imperio que colapsó hace muchísimo tiempo, en el año 612 a.C., cuando el rey de Babilonia, Nabopolassar, destruyó ese centro de poder del imperio asirio, que era la ciudad de Nínive. ¿Recuerdan aquella ciudad que fue reprendida por el profeta Jonás
y que, bueno, en un principio se arrepintieron, pero después no se arrepintieron, y entonces les llegó la destrucción, y el rey de Babilonia arrasó con Nínive. Y hoy en día nadie sabe dónde está Nínive. Y de esa forma el imperio asirio dejó de existir. Por lo que hablar de un rey asirio o de un anticristo asirio es como de lo más absurdo. Es como hablar de Tutankamón, como hablar de un reino que existió en el pasado, pero que ya no existe hoy en día, mientras que el centro de poder del verdadero reino profetizado por el profeta Daniel sí existe, que es la ciudad de Roma. Cuando uno mira los países que están ubicados en lo que era ese imperio asirio, que son Irán, Siria, Irak, Turquía y demás naciones del Medio Oriente, uno pudiera pensar que tal vez exista un resurgimiento del imperio otomano, pero uno puede ver que el imperio otomano es totalmente opuesto al imperio romano. Entonces no puede darse una alianza entre Roma y el imperio otomano. Pero sobre todo, la estatua del rey Nabucodonosor nos revela que la parte de hierro corresponde a Roma, no hay vuelta de hoja. No corresponde al imperio otomano ni al imperio romano de Oriente, sino al imperio romano de Occidente, porque ahí está la ciudad de Roma. Y por eso, ahí está el hierro y el barro de alfarero. Ahora, hablando del pequeño cuerno, hermanos, recordemos que hay un pequeño cuerno que se engrandece hacia el este, hacia el sur y hasta la tierra gloriosa, y que uno pudiera pensar que es el mismo pequeño cuerno del anticristo. Pero miremos que hay dos pequeños cuernos que se nos revelan en el libro de Daniel. El pequeño cuerno que nosotros conocemos como el anticristo es el papado, es el que arranca 3 reyes de raíz de estos 10 reyes o 10 dedos de la estatua del rey Nabucodonosor. Leamos en Daniel capítulo 7, versículos 7 al 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces, empecemos estudiando que hay 2 pequeños cuernos en el libro de Daniel. Hay uno que sale de las 4 divisiones del imperio griego, y otro que sale de las 10 divisiones del imperio romano. El primer pequeño cuerno es la Roma pagana. Es esa pequeña ciudad, estado, que se engrandece al este, al sur y hasta la tierra gloriosa. Luego, ese otro pequeño cuerno sigue siendo la ciudad de Roma, pero en una fase distinta, en una fase cristianizada. Es una región que ahora trata de imponer un cristianismo y que derrota y arranca de raíz a todo aquel que no practique ese cristianismo. En este caso, esos 3 cuernos que fueron arrancados de raíz por Roma correspondían a 3 tribus europeas que no profesaban el cristianismo porque no creían en la Trinidad. Y eran los vándalos, los erulos y los ostrogodos. Entonces miremos que estamos de vuelta en el mismo concepto. Un imperio está definido por su centro de poder. Y si tenemos que mirar lo que ocurrió en Roma, cuando se empezó a volver cristiana, cómo el catolicismo era algo pequeño, que se fue expandiendo y se fue apoderando de todo el imperio romano y luego de todo el mundo. Y de esa manera, a través de esa expansión, el Papa de Roma empezó a convertirse en el rey del mundo. Es decir, que volvemos al mismo punto. El anticristo en el centro de poder, primero como ese pequeño cuerno de la Roma pagana y luego ese otro pequeño cuerno de la Roma cristiana, que se va expandiendo poco a poco hasta que lo domina todo.
el catolicismo, primero en Europa, luego en Sudamérica, luego en África, ahora lo estamos viendo en América, en Estados Unidos. Es de locos. Entonces, claro que el anticristo sale de 10 cuernos o 10 reyes de la parte occidental del Imperio Romano. No puede salir de la parte oriental del Imperio Romano, y porque ahí no estamos viendo ese pequeño cuerno empezando a engrandecerse, no lo vemos por ningún lado en esa parte oriental del Imperio Romano. Sin embargo, sí lo vemos en la parte occidental del Imperio Romano, cuando Roma empieza a adoptar el catolicismo como religión de Estado y empieza a formar alianzas hasta que empieza a dominar a través del catolicismo a toda Europa. Y de esa manera toma a esos 3 reyes que no creían en la Trinidad y los arranca de raíz, y por eso no podemos de ninguna manera creer que los 5 dedos de un pie de la estatua corresponden a 5 reyes del Imperio Romano de Oriente y los otros 5 dedos corresponden a 5 reyes del Imperio Romano de Occidente. Pues tal cosa simplemente no tiene lógica en el desenvolvimiento de los eventos mundiales. Simplemente no puede tener ninguna lógica, porque una de las experticias del falso profeta es decir que algo va a pasar. Algo va a pasar y nunca pasa, mientras que la profecía se ha ido desenvolviendo al pie de la letra y Él no te revela estas cosas como han venido sucediendo, sino que Él siempre te va llevando al futuro. Siempre va a pasar algo y nunca pasa. Viene un rey del imperio asirio, un anticristo asirio, ya viene. Él dice que ya nació, pero que nadie sabe quién es, y que ya viene y nunca viene. Mientras que cuando nosotros estamos apegados a la profecía, vemos que el pequeño cuerno, que es el papado, ha ido extendiéndose y aumentando hasta que se ha ido apoderando del mundo. ¿Y dónde está ese pequeño cuerno? Está en Roma, en el centro de poder global. Leamos entonces lo que dice el profeta Daniel sobre ese pequeño cuerno en el capítulo 7, en el versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Y es que el único poder global que ha cambiado los tiempos y la ley de Dios es el Papa de Roma. Es innegable. Es el único que ha perseguido y ha mandado a la hoguera a los santos del Altísimo, y por tanto es innegable que el pequeño cuerno, el anticristo, es el Papa de Roma. Ahora, volviendo al inicio del video, donde el Papa de Roma recibe una herida, y esta herida tiene que ver con haberlo despojado del centro de su poder, que es la ciudad de Roma, que es donde están los estados pontificios, cuando el emperador Napoleón Bonaparte lo capturó y lo mandó a la cárcel. Entonces ahí vemos que es un cumplimiento claro de cómo este pequeño cuerno sí sale de los 10 reyes que están en la parte occidental del Imperio Romano. Está bastante claro, porque es con ellos que él establece alianzas, y en donde los reyes de Europa siempre tienen que proteger el catolicismo a toda costa, y el Papa de Roma siempre va a proteger a los reyes de Europa para que siempre sean reyes. Está clarísimo, hermanos. Es contundente entonces que el anticristo no puede ser asirio y no puede salir del imperio romano de Oriente, porque tanto el imperio asirio como el imperio romano de Oriente son historia muerta, historia patria, como dice el dicho. Fueron imperios que existieron en el pasado, pero que hoy, aunque la región geográfica donde operaban exista y hayan naciones en esa región, pues no tienen el poder global, no tienen un poder realmente que pueda ejercer presión en el mundo, como en el caso de Roma, que sí que lo tiene, hermanos, como lo hemos visto en el 2020. Entonces, hermanos, hemos estudiado la historia, la palabra de Dios, tratando de examinar si realmente lo que dicen estos pastores y curas es cierto, y hemos encontrado que son mentirosos. Hemos encontrado que son hipócritas, que lo que dicen no concuerda
ni con la Biblia, ni con la historia del mundo, y que se contradicen ellos muchas veces. En el caso de este señor Armando Alducín, que primero dice que un pie corresponde al Imperio Romano de Oriente y el otro pie al Imperio Romano de Occidente. Luego dice que el hierro es el que corresponde al Imperio Romano de Occidente y que el barro corresponde al Imperio Romano de Oriente. Entonces vemos las contradicciones, hermanos, es de locos. Y eso nos revela que estas personas están o poseídas por el demonio o tienen un lenguaje engañoso, en donde buscan llevarte a un error, buscan alejarte de la profecía verdadera, de manera de que tú pierdas de vista los decretos del anticristo, de cómo se están dando las cosas de forma oculta, de una manera que tú vas a ser llevado a una trampa y vas de repente a encontrarte en un mundo que tú jamás pensaste que se podía volver a dar en la historia, que es una teocracia. Y esto es lo que viene, una terrible teocracia fanática religiosa que se contradice todo el tiempo y que lo único que busca es que tú obedezcas los decretos o dogmas del Papa de Roma, que es el anticristo. Y por eso es que el señor Armando Alducín se esfuerza tanto en que tú te distraigas de la advertencia de que el Papa de Roma es el anticristo y de que tú simplemente no te apercibas y te arrepientas y que te coja de sorpresa el número, el nombre y la marca de la bestia y lo recibas y resulta que ya estés despojado de la posibilidad de purificarte y entonces lo único que le resta a Jesús es expulsarte del santuario celestial. Es algo bastante desastroso, hermanos. En este caso, miremos lo oculto y lo misterioso en la manera de actuar de este señor Agustín Laje, el cual muchas veces le preguntan, bueno, ¿tú de qué religión eres? Y siempre lo oculta. Dice que él no habla de eso, que no es su tema, que él no sabe nada de la Biblia. Luego veámoslo como dice, que él se confiesa. Entonces, para confesarse bastante hay que saber de la Biblia. De otra manera, ¿de qué te vas a confesar? ¿O es que un ateo se confiesa? Pues no puede confesarse porque no tiene ni idea de sobre qué confesarse. Porque el ateo no sabe en qué ha pecado, porque no sabe qué es pecado. Es realmente impresionante. Entonces, estas personas buscan engañarte, buscan distraer la atención de ti para que tú te pierdas. Sobre todo porque el cristianismo ha sido usurpado por un imperio. Es Roma. Roma usurpó el cristianismo, lo convirtió en catolicismo, luego usurpó la religión protestante y la convirtió en religión evangélica. Y todo lo convierten en un gran negocio, un negocio de poder que además de todo tiene un terrible elemento que complica toda la situación. Y es lo que explica el profeta Daniel, que buscan establecer alianzas con los gobernantes o reyes de la tierra. Y ahí es donde todo se vuelve un problema grandísimo porque pues ahora todo es un asunto de poder político. Y ese poder político va ligado al dinero que, por supuesto, el dinero de los gobiernos es un dinero bastante grande. Y es un pastel que estos líderes religiosos quieren comerse eternamente. Pero vemos que la estatua del rey Nabucodonosor finalmente llega a su fin y que aunque nosotros no quisiéramos que este mundo se acabara y de repente quisiéramos que este mundo siguiera igual y que, bueno, pues que el que quiera arrepentirse se arrepienta y que nada pase, pues lo que vemos es que viene una roca, viene del cielo y va a darle justo ahí donde está el centro de poder, le va a dar un gran golpetazo, hermanos, y va a colapsar esa estatua del rey Nabucodonosor, cumpliéndose lo que está escrito. Ha caído Babilonia, la madre de todas las rameras. ¿Qué pasa entonces cuando colapsen estos imperios, hermanos? Pues es un evento terrible, es una anarquía, es una situación nefasta que la verdad que Dios nos dé fuerzas para tolerar semejante estado de anarquía en el que estará el mundo, en donde solamente podremos estar
al cuidado de los ángeles, porque nosotros no podemos actuar violentamente, pero será algo bastante nefasto, y es lo que viene. Y lo estamos viendo además. Estamos viendo cómo el dinero está colapsando y estamos viendo una solución nefasta al colapso del dinero, que es la creación de un dinero digital, que por supuesto va a colapsar más rápido que el dinero físico, porque el dinero digital no es dinero y además solo funciona con energía eléctrica. ¿Y qué va a pasar cuando se cumpla la profecía que dice que el trono de la bestia se volvió oscuridad completa? Pues por supuesto que no vas a poder comprar y vender tus moneditas digitales y de nuevo volvemos a la anarquía. Es terrible, hermanos, pero bueno, a nosotros nos queda arrepentirnos, apegarnos a nuestro Señor Jesús. Solo con Él podremos superar lo que está por venir, hermanos. Pero que alguien venga y nos diga si nosotros no tenemos la profecía entendida de forma correcta, pues que nos la explique de manera lógica. Pero si nadie puede explicarlo tan lógico y tan concluyente como lo hacemos nosotros, que guarden silencio, ¿verdad, hermanos? Bueno, el video ya se me va yendo larguito, así que les mando un gran abrazo y un gran saludazo. Hasta pronto, hermanos.